los comentarios. Bueno, entonces hoy vamos a seguir viendo los temas de física. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Bueno, entonces ya habíamos visto esta diapositiva, ¿no? Dice que el nombre viene del griego física y la física aborda el estudio de la naturaleza. Estudia todos los fenómenos de la naturaleza. La física surgió como una rama de la filosofía. Correspondía a la llamada parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Es decir, toda investigación debe surgir de lo natural. Bueno, me imagino que esta ya la habían copiado y esta había faltado, ¿no? Dice el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Este, antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde, Platón dividió la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Bueno, copien esta diapositiva. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, listo. Bueno, entonces, creo que comentaba la semana pasada, antes de que se cortara, que sí, que esta clasificación eh, se puede aplicar a la actualidad, porque la física sí ocupa la aritmética, bueno, ocupa los números, pero más que nada ocupa lo que es el álgebra y el cálculo. Pero bueno, en la época de Platón, obviamente, no existía todavía, no se conocía el álgebra y mucho menos, muchísimo menos el cálculo, que vendría siendo 1500 años después. Pero sí, tenía muy buena idea Platón. La geometría, todavía la física sigue ocupando mucho la geometría. La música lo reemplazaríamos actualmente por ondas, por las ondas. Y la astronomía es una rama de la física todavía. Entonces sí, Platón sí encontró o sí clasificó algunas de las ramas que todavía se ocupan actualmente. Por ejemplo, leí hace poco en un libro de filosofía de José Vasconcelos que la física estudia tanto la cantidad como la calidad de las cosas. Entonces, eso dice también Vasconcelos, que la física estudia no solamente cantidades, así números de cosas, sobre cosas mecánicas, sobre la fuerza, digamos, su cantidad, sino que también estudia su calidad. Entonces dice que incluso eso es mucho más importante. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces pongan como subtítulo ramas de la física. Vamos a ver las ramas de la física. Así como en matemáticas tiene sus áreas de estudio, como vimos, aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, probabilidad. También la física tiene sus ramas. Ahorita ya las vamos a ver. A ver, pongan ramas de la física.
Bueno, entonces la física se divide en dos grandes ramas, la física clásica y la física moderna. No tienen que ver con tiempos, con antigüedad, tienen que ver con velocidad de la luz, así es como se definen. Aquí lo dice inmediatamente. Dice, la física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Y la física moderna estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. A ver, para que nos demos una idea, voy a mostrar el valor de la velocidad de la luz. Espérame, nada más que salga la pizarra. Bueno, por ejemplo, nuestros fenómenos de la vida diaria suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Entran en lo que es la física clásica. En la física clásica viene entrando toda la ingeniería, todo lo que es la ingeniería. Bueno, todas las ingenierías. Para darnos una idea, la velocidad de la luz se representa con la letra C y tiene un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que la luz en un segundo, en un solo segundo, recorre 300.000 kilómetros. Esta es una velocidad demasiado grande, ¿no? 300.000 kilómetros en un solo segundo. La luz le puede dar varias vueltas a la Tierra en un solo segundo. Esta es una velocidad increíblemente grande. Entonces, esto cambia por completo los fenómenos. Cuando los fenómenos se mueven a una velocidad muy por debajo de la luz, tienen un comportamiento. Pero cuando se mueven a una velocidad cercana a la luz, sus fenómenos o los fenómenos cambian drásticamente, ya son otros. Sus leyes son otras. Entonces, así es como se clasifica la física, en clásica y en moderna. A ver, copien aparte lo que es la velocidad de la luz. En ocasiones se pregunta, ¿cuánto vale la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros sobre segundo. Digo, para compararlo, tan solo el sonido no se le compara. Esto nada más es comparación. La velocidad del sonido tiene un valor aproximado de 340 metros sobre segundo. Es decir, que el sonido en un segundo recorre 340 metros. Pero es incluso mucho más bajo que la luz. Ni siquiera llega a 1 kilómetro, ni siquiera le llega a 1 kilómetro sobre segundo. Entonces, incluso el sonido es muchísimo más bajo. El sonido entra en lo que es la física clásica. El sonido todavía entra en lo clásico. Bueno, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, ahora copien las dos ramas, las principales ramas de la física, la clásica y la moderna. Clásica significa tradicional, es decir, que tradicionalmente nuestros fenómenos de la vida diaria suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Las ingenierías y muchos fenómenos de nuestra vida diaria. Bueno, copien física clásica y moderna y su concepto.
Incluso me llama mucho la atención ese comentario que dice José Vasconcelos, que dice la física estudia también lo que no solamente cantidad, sino calidad. Y dice calidad está más cerca de Dios, porque en la calidad está la noción del crear, está la creación. Entonces imagínense, ¿no? Entonces sí, tenía su fe José Vasconcelos. Ah, bueno, ¿ya terminaron de copiar esto? No, bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, ¿ya copiaron lo que es física clásica y moderna? Ah, bueno. Entonces, continuemos. Vamos a ver las áreas de estudio de la física clásica. Primero de la física clásica. Ah, bueno, entonces la física clásica estudia fenómenos como la cinemática, la mecánica, o bueno, mejor lo pongo aquí en línea. Ahí está. La clásica estudia cuestiones como la cinemática, la mecánica, les digo, aquí están todas las ingenierías, la hidráulica, la termodinámica y la óptica. Hay más áreas de estudio, hay más, nada más que aquí pongo algunas. La física tiene demasiadas áreas de estudio, inclusive físico-química, biofísica, física médica, muchas áreas de estudio. Ah, bueno, aquí nada más puse las principales. Por ejemplo, voy a dar el concepto de cinemática. A ver, antes de que copien esas ramas, vamos a ver algunos de esos conceptos. Por ejemplo, física clásica estudia la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Ahí está. La cinemática estudia cuestiones como la distancia que recorrió el cuerpo, su velocidad, su aceleración y el tiempo que tardó en hacerlo, pero no estudia quién causó ese movimiento. Es decir, no estudia la fuerza que se le aplicó, el impulso que llevó, eso no lo estudia. La fuerza, el impulso son la causa. Bueno, y otras cuestiones, pero eso no lo estudia la cinemática. Ah, bueno, copien. Ah, bueno, ahora vamos a ver la mecánica. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Ahí está, ¿no? La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la causa también, la causa que produjo el movimiento. Es decir, la mecánica ya estudia lo que es la fuerza aplicada
el impulso que llevó. También hay algo que se llama momento de torsión, que viene siendo el giro. Si el cuerpo giró, hizo un giro. Entonces todo eso también lo estudia la mecánica. Sí estudia el movimiento, la distancia, velocidad, aceleración, y también estudia la causa, fuerza, impulso, torsión, etcétera. Bueno, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno. Entonces, vamos a ver. Entonces, copien las ramas las subramas más bien de la física clásica. Vienen siendo efectivamente, estudia la cinemática, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica. Bueno, la hidráulica es el área de la física que estudia los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Los líquidos y gases. La hidráulica estudia eso, líquidos y gases. Por ejemplo, por medio de la hidráulica tenemos los frenos de los coches, porque la hidráulica nos dice, bueno, la ley de Pascal, no la vamos a ver, nada más lo hago como comentario, dice que al estar encerrado un fluido en un sistema, al aplicar una fuerza pequeña de un lado, puede producir una fuerza grande del otro lado. ¿Qué es lo que pasa en el freno de los coches? En los coches hay un líquido o un gas encerrado y al aplicar una fuerza pequeña en un lado, que es el freno, el pie, la fuerza del pie, puede producir una fuerza grande del otro lado, que es detener todo el coche. Pues sí, el coche pesa 1 tonelada. Entonces sí, esa fuerza pequeña del pie produce una fuerza grande por medio de la hidráulica, que es detener el coche. Luego tenemos la termodinámica. La termodinámica estudia los intercambios de calor entre dos o más cuerpos. Es un concepto muy complejo, por eso no lo escribo. No se pregunta, porque sí es un concepto complejo. Pero en general estudia eso, los intercambios de calor, cuando los objetos tienen distinta temperatura. Bueno, y la óptica estudia los lentes y los espejos. Más bien las lentes y los espejos. Bueno, copien las ramas, o bueno, las subramas. Bueno, entonces continuemos. Los estudios que fundaron los principios de estas áreas o que iniciaron en el estudio de estas áreas de la física, bueno, los tenemos aquí. Hay muchos más, como he estado diciendo, muchos más. Nada más aquí pongo algunos principales y también conocidos, que son los que más se mencionan. Bueno, en primer lugar, efectivamente, Tales de Mileto, como dije, ¿no? El primer físico en la diapositiva anterior. Después tenemos a Jean Buridan. ¿Quién fue Jean Buridan? Él introdujo, ¿o qué hizo? Introdujo el concepto de impulso.
que más tarde le serviría a Newton, a Isaac Newton, para establecer las leyes de la fuerza. No digo que Newton se copió, no, sino que le sirvió de base, de punto de partida a Newton, le sirvieron los trabajos de Jean Buridan, le sirvieron de inspiración para establecer las leyes de la fuerza. Es lo que hace un científico. Cuando innova, cuando crea algo nuevo, no lo crea así de la nada, sino que se inspira de trabajos anteriores o le sirven de punto de partida. En este caso, Newton le sirvieron los trabajos de Jean Buridan. Sin Jean Buridan, Newton no hubiera podido hacer nada. Y digo Newton porque es el más famoso. Si usted, muy seguramente ustedes habrán oído, ¿no? De Isaac Newton. Entonces, por eso lo menciono. Pero sí, Jean Buridan hizo muchas aportaciones que le sirvieron a varios científicos más tarde, no solamente a Newton. Jean Buridan, curiosamente, aparte de ser físico, era sacerdote católico, lo que llaman un padre. Entonces sí, era, aparte de ser padre, hacía estudios en física. Ah, bueno, copien. Ahorita menciono a los demás. Copien, copien. No, y de hecho, Jean Buridan introdujo el concepto de fuerza impresa, de que se le imprime o que se le aplica una fuerza al objeto. Él fue el primero en establecer eso, el concepto de fuerza. Bueno, científicamente, físicamente, así plantearlo. La noción de fuerza, pues ya es natural, ¿no? Es conocida, pero me refiero a plantearlo, físicamente. Ah, bueno, entonces, si ya copiaron, voy a seguir mencionando los demás. Luego tenemos a Galileo Galilei. Él hizo que la física fuera no solamente teórica, sino experimental. Es decir, antes de Galileo, la física era teórica. Es decir, se planteaban las ecuaciones o se planteaba la teoría, ¿no? El fenómeno. Pero a partir de Galileo se empezó a experimentar, es decir, ver si efectivamente la teoría es acorde a lo que pasa en la realidad y hacer experimentos. Entonces, Galileo es de los primeros que se tienen registros de llevar a cabo experimentos. Y actualmente es la noción de ciencia, ¿no? La ciencia, casi cuando decimos ciencia, ya vemos el laboratorio, ¿no? En nuestras mentes. Es porque precisamente se debe experimentar. Galileo comprobó que los objetos son acelerados a la misma razón. Es decir, que si no hay aire, si no hay corrientes de aire, de viento, tanto una piedra como una hoja caen exactamente al mismo tiempo. Si no hay viento, una piedra y una hoja caerían exactamente al mismo tiempo. Esto no sucede comúnmente porque, bueno, hay corrientes de viento, ¿no? En donde estamos. Pero si estamos en un ambiente donde no hay viento, entonces corrientes de viento, pues caerían exactamente al mismo tiempo, tanto una piedra como una hoja. Bueno, también Galileo hizo el primer telescopio, observó cráteres en la Luna y, bueno, hizo, en fin, muchas aportaciones. Bueno, efectivamente, Galileo es muy famoso porque fue perseguido, ¿no? Por el tribunal de la Inquisición católica. Pero bueno, entonces hay que mencionar, ¿no? Que en esa época, bueno, la iglesia
estaba dividida en dos partidos, digamos, en dos facciones, en dos grupos, que eran los gibelinos y los güelfos. La parte de los güelfos, que era la que perseguía a Galileo e incluso lo metió en la cárcel. Y la parte de los gibelinos, hubo momentos en que lo apoyaron y lo defendieron, ¿no? Incluso votaron para que saliera de la cárcel. Entonces, hay un libro que se llama El Católico Gibelino, donde habla sobre la disputa histórica de estas dos partes. Bueno, la parte de Galileo nada más lo menciona rápido en una parte. En sí, el libro trata sobre la lucha histórica de esas dos facciones. Bueno, y también hay que mencionar que el Tribunal de la Inquisición Católica no era tan duro ni torturaba como dicen. El Tribunal de la Inquisición Católica tan solo perdonaba al presunto culpable, al presunto imputado, lo perdonaba de sus crímenes se le acusaban si se arrepentía, algo así como la confesión en la Iglesia Católica. Si se arrepentía el acusado, entonces se le perdonaban sus crímenes, se le dejaba libre, se le dejaba ir. Digo, he de aclarar también que la Inquisición Católica no juzgaba cuestiones de asesinato, cuestiones de crímenes mayores, digamos, no. Esas cuestiones las trataba el Tribunal del Rey. En ese entonces había dos juzgados, digamos, dos tribunales. El Tribunal del Rey, que juzgaba cuestiones de asesinatos, las cuestiones del Estado, de atentados, etcétera, robos mayores, etcétera. Y también estaba el Tribunal de la Inquisición Católica, que juzgaba cuestiones más que nada de herejías, de blasfemias y también una que otra cosa que le delegaba el rey. El rey también le delegaba a la Inquisición Católica que juzgara cuestiones como robos menores, así robos de valores menores, desórdenes públicos, así escándalos, etcétera. Cosas menores, también el rey le delegaba que juzgara a la Inquisición, ¿no? Entonces, pero incluso, bueno, y en la Inquisición Católica les digo, se perdonaba al acusado si se arrepentía de sus crímenes. También incluso hay testimonios históricos, digo, documentos, de que había presos por el rey, así encarcelados por el tribunal del rey, del gobernante, que en las cárceles decían, gritaban blasfemias, cosas contra Dios, contra la iglesia, así decían blasfemias, herejías, para que los trasladaran de la cárcel del rey a la cárcel de la Inquisición Católica. Entonces, así que era una maña que hacían que en vez de ser juzgados por el rey, que los juzgara el tribunal católico, lo cual indica, ¿no? Que evidentemente no torturaban en el tribunal católico, porque entonces, ¿quién querría, ¿no? Que lo trasladaran a esa cárcel, si es que torturaban? E incluso miembros de la comunidad judía, judíos que pedían ser juzgados por el tribunal católico. Bueno, esto porque también los judíos tenían su tribunal, su inquisición, la inquisición judía. También los protestantes tenían su Inquisición, la Inquisición protestante, pero incluso hay documentos de judíos que pedían ser juzgados en vez de su comunidad, en vez de su tribunal judío, pedían ser juzgados por el tribunal católico, porque confiaban en cómo se manejaban, confiaban en sus juicios y pues confiaban en que no los iban a torturar. Entonces sí, muchos querían ser juzgados por el tribunal católico, lo cual indica, ¿no? Que no torturaban, que pues obviamente, ¿quién querría ir a ese tribunal si lo torturaban, ¿no? Hay un libro que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia, donde habla con documentos históricos, con todas las pruebas históricas, sobre cómo era verdaderamente el tribunal de la Inquisición católica. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, y Galileo tenía su fe, de hecho, no era ¿cómo se dice? De hecho, no era ateo, también tenía su fe. Él tenía una frase que decía, el libro de la naturaleza no se contradice, dice, no se contradice con el libro de las revelaciones, porque ambos son escritos por el mismo autor. Otra vez, él decía a Galileo que el libro de la naturaleza, es decir, la ciencia, no se contradice.
con el libro de las revelaciones, es decir, la Biblia, porque ambos son escritos por el mismo autor, es decir, Dios. Entonces sí, Galileo también tenía su fe. Bueno, entonces después tenemos a Isaac Newton. 100 años más tarde tendríamos a Isaac Newton. Ahí está, quien hizo las leyes de la fuerza. También contribuyó a la invención del cálculo, el cálculo diferencial y muchas otras cosas. Todos estos científicos hicieron de muchas aportaciones, no solamente en un área, sino en varias áreas. Entonces sí, Newton es de los más famosos. Luego tenemos a Bernoulli, bueno, que era una familia, la familia de los Bernoulli, que hicieron aportaciones en hidráulica, en probabilidad, en termodinámica, etcétera. Muchas aportaciones. Luego tenemos a Boltzmann en termodinámica. Volta y Tesla hicieron muchas aportaciones en electricidad y magnetismo, pero los puse aquí porque ellos más que nada fueron experimentales. Hicieron muchas aportaciones en cuanto a inventos, experimentos. Por ejemplo, a la tensión eléctrica se le conoce como voltaje, en honor a Alessandro Volta. Lo que es como digamos un poco la fuerza eléctrica, o más bien, la tensión eléctrica se le conoce como volt, como voltaje, en honor a Alessandro Volta. Y el campo magnético también se mide en teslas, en honor a Nikola Tesla. Bueno, en Tesla también hay mucha leyenda y mucho anecdotario en su vida. Dicen que por ahí que pudo construir un auto, un coche que se movía a base de ondas electromagnéticas, sin necesidad de gasolina y sin necesidad de batería eléctrica. Un coche que podía moverse a base de las ondas electromagnéticas que están en el aire constantemente. Y, y ese tipo de coche resulta que su invención era muy barato, lo cual le podía dar en la torre, afectar completamente a las petroleras, bueno, a los que vendían gasolina y baterías eléctricas. Y dicen que el gobierno estadounidense le confiscó varios inventos que podían ayudar a a las personas o que podían hacer que el coste de vida de las personas fuera mucho menor. Como les digo, ser independientes de la gasolina, de la batería eléctrica. Entonces sí, y muchos otros inventos que se le atribuyen a Tesla. También dicen que como eh, los nazis habían podido construir platillos voladores, de hecho así como lo oyen, decían que los nazis habían podido construir platillos voladores, lo que conocemos actualmente como de los ovnis, de los extraterrestres, pero dicen que los nazis lo habían podido construir. Entonces, como se tenía ese rumor, le encargaron a Tesla que construyera también un platillo volador, lo cual dicen que sí pudo hacerlo, dicen que sí, que lo pudo hacer. Pero bueno, como digo, esto ya queda un poco en la leyenda, en la anécdota. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, ahorita le seguimos a las 10, ahorita se vuelven a conectar.